el discípulo que Jesús amaba, que nosotros llamamos Juan, está en el Evangelio de Juan. Nunca se presenta así en Apocalipsis. ¿Cómo se presenta? Decimos. Bueno, Nunca se presenta así, nunca dice yo Juan. Se menciona, no se sabe si es el mismo. O sea, por tradición nos identificamos iguales, pero nunca en ninguno de los dos libros dice. Es más, en ningún momento el autor del Evangelio de Juan dice que el discípulo al que Jesús amaba es el que está escribiendo. No lo dice nunca. Eso se llaman inferencias. ¿Sí? Y todos hacemos. Como que lo da a entender, pero te la deja picando. No, tampoco. Son inferencias que vamos heredando a lo largo de la historia. El tema de la autoría, esto lo digo brevemente, no les quiero borrar la cabeza, no es una herejía, les digo una cosa que es muy práctica. El tema de la autoría de los libros bíblicos es una cuestión netamente tradicional, excepto algunas de las cartas de Pablo donde él se presenta y da señales claras de que es él. Por ejemplo, Romanos termina con una salutación larguísima, menciona gente, luego sí, claro, lo está escribiendo. Y es más, Romanos dice quién lo escribió, no lo escribió Pablo, Pablo lo dictó. Hay un muchacho que lo escribe, que es un esclavo que lo escribe, no esclavo de Pablo, sino un esclavo de oficio, un esclavo que escribe, que se llama Quinto, me parece. Quinto. Después, el resto de las cartas tienen un nombre por tradición. Pero no se menciona, por ejemplo, Mateo. ¿Dónde dice que fue Mateo el que lo escribió? O sea, no hay un testimonio interno en el libro que diga que lo escribió. Entonces, no hay problema con eso. Nosotros le podemos dar el nombre y decir que lo escribió quien sea. Pero yo te pregunto por profeta y me dicen el discípulo que Jesús amaba, en ningún momento dice que el discípulo que Jesús amaba fue profeta. Hay un profeta, en todo caso, que tiene el mismo nombre, que puede ser el mismo, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta. Entonces, Juan es de Apocalipsis, que se llama, y después hay otro Juan, que es el anciano, que es otro Juan. Juan es de Apocalipsis, que se menciona a sí mismo, se pone en un lugar como de hermano igual en la fe, no se presenta como apóstol, no se presenta como nada, sino dice uno que sufre igual que ustedes, les digo esto, y expresa un mensaje profético muy concreto, muy ordenado, que tiene todas las características del mensaje profético del nuevo pacto. El mensaje profético del nuevo pacto, o el profeta del nuevo pacto, tiene dos funciones: consolar y exhortar. Nada más. ¿Sí? La forma en que consuela y exhorta es afirmando lo que entiende, percibe, ve, escucha, porque cada uno lo hace de una forma diferente, del mundo espiritual para afirmarlo a una persona. ¿Sí? Y consuela y exhorta, ¿por qué? Porque es justamente lo que aprendemos del Apocalipsis. Hay un mensaje de consolación que es más o menos mirá, vos estás viendo esta cuestión momentánea ahora, que te está provocando esto y esto, pero en el plano cósmico, eterno y espiritual, Dios ha dictaminado esto y esto lo va a hacer. Y se apoya en tu fe el recibir esa palabra profética. Puede ser que te diga algo que va a ocurrir en el futuro o no, no necesariamente. O puede ser que te diga algo que ocurrió en el pasado que te va a afirmar. No necesariamente tiene que referirse siempre al tiempo futuro. Y exhorta, porque la exhortación tiene que ver con poder acompañar o caminar al lado o mantener en línea a alguien que vos estás acompañando. Eso es la exhortación, es acompañamiento. ¿Sí? A veces es un acompañamiento que implica levantar al que está medio herido, y a veces es un acompañamiento que voy al lado y te voy llevando por un camino recto para que no haya desviaciones. Entonces vos lees, la base del mensaje profético de Apocalipsis está en la carta a las 7 iglesias. Si vos sacás esas cartas, a ver, no hay que sacar nada de Apocalipsis, ¿no? Nada, absolutamente nada. Ni sumar. Ni sumar ni sacar, nada. Pero al margen de eso, si vos sacás esas 7 cartas, ninguna de las otras cosas que están escritas va a tener un sentido concreto. Por eso cuando se habla de cosas desconectadas, de cosas del Apocalipsis, ya del anticristo, la marca de la bestia, será esto, será aquello, se lo desconecta de esas primeras menciones, de esas primeras 7 cartas a la iglesia, y pierde sentido, se cae, se transforma en un pretexto para decir alguna otra cosa, o fabular o imaginarse el cumplimiento de algo de lo que está ahí. Pero cuando vos lo conectás con esas 7 cartas,
redondea el mensaje de consolación y exhortación. La iglesia dice: a ustedes no les pido nada más, solamente que perseveren en lo que se les ha dado. A ustedes les digo que si no se ponen las pilas, les voy a sacar el candelabro que está en el medio de ustedes. Y así, y hiciste muy bien esto, pero tengo contra ti tal o cual cosa. El mensaje es una exhortación, y aparte cada mensaje tiene una característica única que el receptor la va a saber entender muy bien, por encima de los que estén escuchando a los demás. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo leer el Apocalipsis? De Justo González, se los recomiendo, era una joya, porque te da a entender un montón de cosas de esas iglesias, de esos pasajes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo leer el Apocalipsis? De Justo González. Está buenísimo. Justo González es el autor. Un profeta te va a poder ministrar adelante de un montón de gente que no va a entender nada de lo que te está diciendo, y para vos va a ser clarísimo. Dios sabe ser confidente aún delante de la multitud. Eso es una cosa maravillosa y es espectacular cuando ocurre, porque vos entendés la confirmación de que Dios te está hablando por medio de alguien, y para los demás es una palabra más. Sí, justo. Sí, se lo escribo. Así, J. González. ¿Cómo leer el Apocalipsis? Está re bueno el libro. En una oportunidad, le voy a contar una anécdota que es de mi suegro, no es mía. Pero yo estuve presente cuando le dijeron eso. Hace muchos años él fue a comprar un auto en una agencia. Era un auto nuevo, 0 kilómetros, la primera vez que podía él comprar un auto así, y dio una seña por el auto. Y a la semana, cuando el gestor ya había hecho los papeles, lo que sea, el auto no estaba más, el auto lo habían vendido. Y no le quisieron devolver la seña, le demoraron la seña. A los 15 días, cuando finalmente fue una abogado para ir a buscar la seña, la agencia había cerrado. O sea, se quedó sin auto y sin seña. Y pasaron un par de años, un poquito menos, y un profeta vino a nuestra iglesia, y en toda la administración, cuando va a ministrar al pastor, no está muy atento, quiere saber qué le va a decir el pastor, y le dice al pastor: yo te voy a dar el traje gris que me estás pidiendo. Y todo, le regalamos traje todos los años al pastor, yo no sabe dónde meterlo los trajes. Las hermanas de Macea todos los años un traje un color diferente, un traje gris de matar. Y fue así que pasó un año más y él va a comprar un auto, y era el auto que él había enseñado. Ahora lo tenía un particular, lo compró prácticamente 0 kilómetros, tenía muy poquitos kilómetros. Era un hombre que fue a esa agencia, pagó el auto de contado, se lo vendieron, y el hombre lo tuvo guardado, se enfermó y no lo usó. El auto tenía, como si yo le dijera ahora, 1500 kilómetros, nada, y era el mismo auto, el mismo, misma chapa patente que le habían dado a él, que iba a tener el auto. Impresionante. A veces una estafa muy fuerte, que me lo marcó mucho. Pero fíjense ustedes qué raro que esa capacidad que tiene el Señor de dar confidencia aún delante de la multitud. Nadie entendió que era el traje gris, pero él sabía, él tenía paz en el corazón. Y después pasa esto, que nos quedamos todos como locos. ¿Cuáles eran las posibilidades? Entonces, la palabra profética tiene eso. Nosotros tenemos una costumbre media folclórica respecto al profeta, que no necesariamente está mal. Sí. Sí. Sí, por favor. ¿Qué es? Ok. Sí, ese es. Así podemos preguntar. ¿Los que no creen también tienen la imagen de Dios? Sí, también. Todos la tienen. Lo que pasa es que el que cree es hijo. El otro fue creación, ¿no? Por eso, pero no vamos a entrar en esa categoría, porque acá el concepto de amor es que se ama al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Podemos nosotros amar a Dios y no amar lo que Dios ama? Parece un juego de palabras, pero a ver, yo amo a Dios
me identifico con Él, tengo que amar lo que Dios ama. Dios me amó a mí, Sí. entonces es indispensable que me ame. Yo no puedo decir que amo a otra persona en el amor de Dios y no entiendo el amor de Dios para mí. Y eso implica perdonarme, eso implica cuidarme, ¿sí? Cuidarme no en el sentido del psicoanálisis, de la psicología, hay que cuidarse, hacer cosas que te gusten, saber ponerme. No, cuidarme para el Señor, guardarme para Él, servirlo a Él. ¿Por qué? Porque estoy amando con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Fíjense todas las cosas que menciona: fuerza, mente, corazón, con todo. Con todo mi ser, yo tengo que amar a Dios. Si yo amo a Dios, amo lo que Él ama. Y por lo tanto me voy a amar a mí mismo, reconociendo también mis límites, reconociendo mis errores. Es verdad que hay mucha gente que nos boicoteamos cuando cometemos errores. Es decir, ante un error nos achacamos y nos castigamos de una manera que Dios no lo haría. Nos apartamos, nos enfriamos, cargamos con la culpa. Eso no es amarse. No hay forma. Entonces, este es el vínculo que después se ha de desarrollar con el prójimo. Y a la pregunta, y fíjense cómo se va concatenando el tema en los evangelios, porque Jesús menciona esto, se ve que era un tema recurrente. Entonces, en un momento le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de esa? ¿Qué parábola es? La del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? Y que tenemos la historia del buen samaritano, que para nosotros no dice gran cosa. Habla de un hombre que sufrió un robo y de 3 personas, o 4 personas, tres que pasan al costado, 2 que pasan al costado y uno que lo ayuda. Eso es lo que dice para nosotros la historia. Pero para los que escucharon la historia en ese momento, las personas que pasan al lado del hombre herido eran las personas santas, un sacerdote y un levita. Eran lo máximo en la categoría de Israel en cuanto a moralidad, lo que uno llamaría buena gente, gente educada, gente de bien, gente que se dedica su vida a servir a los demás y acercarlos a Dios. Dice, y estos pasaron de largo. Pero un samaritano, que es todo lo contrario, desde la concepción judía, imagínense ustedes, no voy a apelar al racismo de nadie, pero ustedes imagínense a la persona más indeseable que puedan llegar a conocer o que hayan conocido. Yo sé que todos tienen, no me miren con cara, ay no, yo la verdad es que amo a todos mis días, al peor, al peor, ¿sí? Imagínate, qué sé yo, vamos a graficarlo fuerte, un tipo que anda con una moto arrebatando celulares y carteras, ¿sí? Anda por el centro, pum, 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 y de repente se esconde de la policía en un callejón y un tipo lastimado. Y va y lo ayuda. ¡Oh! Ese es mi prójimo, ese. ¡Ay! ¡Qué medida que puso ese! Bueno, así, porque los samaritanos eran detestables para los judíos. Más que un romano, más que un gentil, más que. O sea, el samaritano era un perro. Y los perros para los judíos no eran lo que para nosotros, porque nosotros los perros son lindos, los cuidamos. O sea, por eso imagínate la peor situación, la peor persona que puedas imaginarte, ese ayudó al necesitado. Y vos que ibas para la iglesia pasaste de largo, porque estabas apurado, porque había que abrir, porque los hermanos están esperando, porque hay que poner un sonido medio grande, porque estaba preocupado por lo que tenía que predicar. Ahí, tío, ¡pah! Durísimo, patada a la mile, ¡pluc! Del fariseo interno que tenemos todos. Es durísimo. Entonces ahí te dice, ¿quién es mi prójimo? Bueno, imagínate el peor. Ese es tu prójimo. ¿Y por qué es mi prójimo? Porque la medida de amor con la que Dios me ama a mí y con la que yo creo que estoy conforme es la misma con la que lo ama a Él. Ah, pero este es la misma. Entonces, este amor que viene hacia aquí debe ir hacia aquí, sea quien sea que esté de este lado. Es así de sencillo. Entonces la medida, como yo les dije, el amor de Dios es inconmensurable, pero las canillas somos nosotros. Vos podés tener un tanque de 5.000 litros, pero la cantidad que pueda distribuir será del ancho de tu manguera. La medida somos nosotros. Así como nosotros nos amamos, así tenemos que amar a los demás. Entonces nuestra relación con Dios irá ampliando el caudal de nuestra manguera. Porque mientras más nos relacionamos con Dios,
más cercanía tenemos con Él, mayor revelación de su amor que nosotros tenemos, más es la capacidad de perdón, de empatía que podemos tener con otros también. Más es el entendimiento real de qué es lo que podemos hacer por otros, porque nadie puede juzgar a ciencia cierta, excepto por cuestiones muy visibles, cuánto vos amás o no amás a alguien. Es muy difícil, porque para algunos, pero vos ves chico en la calle y no lo llevas a tu casa, ves que no amas al prójimo, algunos te pueden decir así. O vos decís que amás a todos, pero mirá toda la gente que hay que pasa hambre y no les sale a dónde comer. Pero realmente están mis posibilidades. A veces somos limitados en ese aspecto. Pero Jesús no pasa tanto el amor por ese lado. Claro que hay una tensión inmediata, porque en la parábola hay una tensión inmediata. Yo no puedo dejar a esa persona en el estado que está. Algo, aunque sea pequeño, tengo que hacer. Pero que tengo que compartir el amor del Señor, fundamentalmente esto. Y ahí es donde entra 1 Corintios 13, porque si yo vendiera todo lo que tengo para darlo a los necesitados y aún mi cuerpo para alimentar a los pobres, que sería un asco, pero ponele que lo hago, pero no tengo amor, no va a servir de nada. O sea que el amor no es la acción solamente, sino que es lo que fluye en esa acción que yo hago. Eventualmente será atender a alguien que fue golpeado o asaltado, eventualmente será prestar atención a un niño, eventualmente será brindar el abrazo a alguien que está quebrado, partido. Se demostrará de mil maneras. Pero si algo habla este capítulo es de la predisposición que tenemos que tener nosotros a amar a las personas como Dios los ama. ¿Y cuál es el vínculo aquí? ¿Cómo? Perdón. Claro, porque no amamos por la condición. ¿Por qué los amamos? Lo que Él ama, sí. Lo que Él ama es su imagen. Él ama la imagen que puso en esas personas. Y en tanto esa persona tenga vida, ha de tener la oportunidad de recibir el amor de Dios, aunque lo rechace continuamente. Por supuesto que hay una carga de responsabilidad personal en todas las acciones que nosotros hacemos y emprendemos. Y el amor que nosotros podemos brindar tampoco puede ser infinito, de manera de que haya algún tipo de abuso. Porque el amor a veces también pone límites. Y esa parte a nosotros nos cuesta entender el amor en el límite. Pero acá vamos a la pregunta. Hablamos del samaritano, ¿sí? Y el amor, y que hay que amar al samaritano. ¿Jesús amaba a los fariseos o no los amaba? Sí, los amaba, pero no los corregía. Les ponía límites. Hasta acá lo que ustedes dicen. Y las palabras más duras se las tiró siempre a ellos. Las palabras durísimas. Mateo capítulo 23. Es muy feo, es una palabra, qué sé yo, leerla en versión Reina Valera, como digo, nosotros nos endulza un poco ese castellano antiguo, pero dice cosas que son realmente muy duras, que cualquiera de nosotros interpretaría como falta de amor, ¿no? Cuando decimos, y no lo dijo con amor, bueno, ese sería un pasaje que yo digo que Jesús no lo está diciendo con amor, pero lo está diciendo con un amor muy profundo y dolido. Porque decirle a la gente que eso que ustedes ven, que están dice la cátedra de Moisés, es decir, que están parados enseñándole a ustedes a Moisés, bueno, hagan lo que ellos les dicen, pero ni se les ocurra copiar lo que ellos hacen. Así nomás, porque se acuerdan de limpiar el plato y hacer todo, pero se olvidan de lo que ponen adentro. Y se contaminan y tiran una peor. Recorren cielo y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, y lo hacen doblemente merecedor del infierno. Es terrible que diga una cosa así. ¿Pero los ama o no los ama? Sí, pero los corrige. Los corrige, los señala, los juzga también. Porque eso es un juicio, es una misión de juicio. Esto es así. Lo que ustedes están haciendo está mal. Porque el amor no siempre es bueno, te voy a querer como sos.
en algún momento, cada uno elige su medio de vida. No, porque a veces los medios de vida que se eligen, la forma de vida que se eligen, lastiman y hieren, y nosotros tenemos que enseñar con la verdad y corregir con la verdad. No siempre va a ser recibido con amor. Por eso es que el amor no tiene que ver con cómo está esa persona, o quién es, o qué hace, tiene que ver con que tiene la imagen de Dios. Y por esa razón, nunca lo voy a denigrar a un nivel inferior al que tiene. Pero nada más. Porque no puedo, este es el tema, yo tengo que amar a todos porque soy un siervo del Señor, tengo que amar a todos, pero no puedo salvar a todos. Es imposible, mi puerta estará abierta siempre, pero no puedo obligarlos a todos a entrar. Yo lo que no puedo hacer es, alguien que vino y me hizo un desastre, si viene 70 veces pidiéndome perdón, y piensa en una situación grave, piensen que los tenemos en las iglesias, personas que vienen y hacen cualquiera, inmoralidad, lo que sea, se van, desaparecen, nunca piden perdón. A los años vuelven otra vez y los tenés que recibir. Y es como si no hubiera pasado nada, y sí, porque los perdonás. Pero que los mirá con 200 ojos. Pero ya tenés cuidado. Se rompe la relación. Ahora, yo no digo vos no vas a entrar porque vos sos un perro, porque vos hiciste esto. No, lo vamos a perdonar todas las veces, pero el amor también pone límite, porque yo tengo que amar a él, que me anda correteando las adolescentes y las enamora con esa carga espectacular y brillosa. Pero también tengo que amar a la jovencita, pues si no, pero tengo que amar, hermano, no lo puedo estigmatizar, tenemos que aceptar. También tenemos que cuidar y amar a todos los que tenemos. Se dan cuenta, hay un equilibrio en lo que nunca se tiene que caer de la balanza, es entender que esa persona tiene la imagen de Dios. Ese es el punto de equilibrio. Después en las cartas pastorales hay un montón de apreciaciones que hace, por ejemplo, el apóstol Pablo de las personas. Hace apreciaciones de Pedro, hace apreciaciones de Bernabé, hace apreciaciones de dos que tenían un nombre muy raro, no me acuerdo ahora, que dice: se constituyeron por enemigos de la cruz y me causan tristeza. Y bueno, pero hay amor también en lo que está haciendo, pero también hay un límite marcado. Entonces esta cuestión del amor tiene que ver con qué capacidad tenemos nosotros de relacionarnos con el amor de Dios. La mejor forma de amar a otros es conocer el amor de Dios, procesarlo nosotros, pasarlo por nuestros propios conflictos y por nuestras propias dudas. Cuando mi fe está flaca, tengo que volver a reforzar y redescubrir cuánto Dios me ama, cuando las cosas no me salen. Por eso va a reforzar el hecho de cómo yo puedo atender a una persona que viene y fracasa, viene y fracasa, viene y fracasa. ¿Cómo puedo volver a recibir a alguien que me ha rechazado muchas veces? ¿Cómo puedo ir a predicar o a mencionar a un violador? Nosotros en el ministerio que tenemos en las cárceles, el pabellón que tenemos y que nos dieron es el de los violadores. Y ahí vamos a predicar la palabra. No es fácil, no es nada fácil, pero vos te das cuenta cómo fluye el amor de Dios en el trabajo que vos estás haciendo, porque los podés ver como humanos, como personas, que es lo que son, por terribles que sean. Los que vienen y se congregan y los que no, los que vos llegás y cierran la puerta y ponen cumbia a todo volumen, y eso también. Pero lo que estás viendo es una persona. ¿Vieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando escrachan a alguien y cancelan a alguien, le sacan la dignidad de persona directamente? Es un monstruo, es esto, es aquello, es un animal. Eso está prohibido para nosotros. Completamente prohibido. Sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho. Queda libre. Nuestro amor se vincula con los demás en razón de que tienen la imagen de Dios. He hablado mucho del tema. ¿Quieren decir algo más, aportar algo más? Porque estamos con la hora como que avanzamos un montón, ¿no? Y ya toca recreo. Se quedan todos muy callados, ¿qué pasó? No, que está muy bueno. Por ahí uno no lo piensa de esa manera. Sí, el amor de Dios no es amor así que desborda el límite, la Biblia llama como enseguida de justicia, que está acompañada de lo que es misericordia, gracia hacia el propio. Sí, así todo hay límites que, como
como les digo, hay límites que son totalmente humanos y naturales. Como decía la hermana, yo no puedo amarlos a ustedes como a mis hijos. Entonces no puedo poner ese modelo y ese vínculo. Por eso les digo, es una cuestión de qué vínculo yo pongo entre las otras personas, entre mi prójimo y yo. Algunos ponen el vínculo del dinero, algunos ponen el vínculo de los favores, algunos ponen el vínculo de las cercanías, otros ponen el vínculo de la patria. Yo pienso, a ver, esto es difícil porque son situaciones que son muy lejanas a nosotros, pero piensen en un soldado, pero no en un soldado de ahora, piensen en un soldado de la Segunda Guerra Mundial, piensen en un soldado polaco. Llegan los alemanes a Polonia, destrozan todo, se llevan, matan gente por la calle y ahora están rodeando tu manzana y a vos te dan un fusil. Piensen en esa persona que tiene que matar a otro para que no vengan y lo maten, no a él, a toda su familia, de la forma más atroz posible. Es re difícil. Porque vos para hacer una cosa así tenés que rebajar a la otra persona a una condición que está muy por debajo de. Por eso el tema de cuando el cristianismo se afianzó fuertemente en el Imperio Romano, el tema del ejército fue un tema crucial que desencadenó toda una persecución. En la época de ahora que sea la película Gladiador 2, en la época de Septimio Severo, hubo cualquier cantidad de bajas de cristianos al ejército y los mataban por darse baja en el ejército. Algunos preferían morir a tener que levantar su espada por pertenecer a Roma, o levantar un fusil por pertenecer. Por eso digo, ¿cuál es el vínculo? El vínculo será nacional, el vínculo será un partido de fútbol. Piensen en la hinchada de Central y de Newell's, se odian, se matan, porque el año pasado mataron a una chica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vínculo que tenemos que poner con otras personas? El vínculo es la imagen de Dios. Ese es el vínculo perfecto que nos une. La imagen de Dios. Entonces, ¿amás a Dios? Amás a Dios. Entonces vas a tener que amar a todos porque todos tienen, imagínate, una careta con la cara de Dios. Ahí está. ¿Tenemos recreo? Lo que Pablo le habla a los corintios es, che, ustedes profetizan, pero no hagan esto y no hagan esto. Entonces es muy difícil sacar de ahí cuál es la función genuina o completa del profeta. Solamente vemos el atisbo de la corrección. Pero en el libro de los Hechos hay, se mencionan, así de memoria, 4 profetas. ¿Quiénes son? Tienen nombre, ¿eh? Bueno, hay uno que no sabemos sus nombres, sabemos el nombre del padre, pero ¿qué profetas hay? Agabo es uno que es mencionado 2 veces y que es una figura muy importante en el libro de los Hechos. Agabo profetiza que en Jerusalén iba a haber una hambruna y eso hace que la iglesia de Antioquía se mueva y comisione a Saulo y a Bernabé a su primer tarea ministerial. Miren si no tiene... Por eso digo, los profetas son muy relevantes, no es solamente una persona que dice cosas a la gente. Tienen mucha relevancia en la iglesia, no como en el Antiguo Testamento, pero tienen una relevancia diferente. Es uno. Después vuelve a aparecer Agabo y muestra otra faceta del ministerio profético. Algo que Pablo dice respecto a los ministerios, y es que se necesitan todos para lograr el crecimiento del cuerpo de Cristo. Porque todos estos ministerios tienen cosas muy buenas para aportar y logran su cometido solamente cuando trabajan en unidad. Si vos ejerces solamente uno de ellos, te va a faltar algo para lograr que tu congregación crezca. Crezca no en número, crezca justamente en el conocimiento de Cristo. La otra oportunidad en la que aparece Ágabo, el apóstol Pablo está determinado a volver a Jerusalén, y en el libro de los Hechos el autor escribe y dice, y en todos los lugares donde íbamos, el Espíritu nos daba a entender que en Jerusalén nos aguardaban prisiones. Y acá llegan a un lugar, creo que, no recuerdo ahora dónde es que llegan, y Pablo deja como su cinturón en la silla y entra el profeta Ágabo, toma el cinturón, se ata las manos y dice, así van a llevar al hombre de quién es este cinturón. Estaba profetizando porque él no sabía de quién era el cinturón. Pues se entera que es de Pablo
Y no se menciona que haya sido Ágabo específicamente, pero los que estaban allí, que incluyen a Ágabo, le insistían a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Ellos estaban interpretando la palabra profética de Ágabo con una advertencia del Espíritu. Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a meter preso. Y le insistían. Pero Pablo tiene una convicción espiritual. Dice, ligado estoy en espíritu, tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. Aún sabiendo que le esperaban prisión. Entonces uno se pregunta acá, ¿quién erró? ¿Erró el profeta o erró Pablo? Porque hay de todas las interpretaciones, Está en la interpretación de que Pablo se equivocó porque no escuchó al profeta y por eso le pasó lo que le pasó. A mí me parece que es la más rara esa, es muy rara. Bien propósito. Es muy rara porque... Después en la cárcel, cuando está en la cárcel, el prisionero fue el que también terminó evangelizando y se formó la iglesia de... Hay un montón de cosas que ocurren a partir de que él va a Jerusalén. Y hay una razón por la que tiene que ir a Jerusalén que no vamos a profundizar ahora. Pero la segunda interpretación es la que tiene que ver con la unidad de los ministerios. El profeta no es un adivino, no es infalible. El profeta tiene un don para percibir cuestiones espirituales ajenas a lo que se ve con la vista y trasladarlas en su conocimiento y en su canal y en su forma a quien se lo tienen que decir. Pero la palabra profética sola no tiene ningún efecto si el corazón del receptor no está unido al Señor y al cuerpo de Cristo. No es una adivinación mágica, no es un oráculo. Yo te profetizo porque hay muchas formas de profetizar, está el don de profecía. Y después está la palabra profética que es propia de la iglesia, ¿no? Yo te puedo profetizar que Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte la abundancia de la vida eterna. Pero va a prender en vos si vos accedés. Es una palabra profética que está condicionada a tu reacción. Y esto es lo que se espera. Que el profeta que se juzga a veces al profeta que da la palabra. Y porque dijo esto y esto no se cumplió. Bueno, pero ¿qué hizo aquel que recibió la palabra para que se cumpla esa palabra? Si la palabra profética no te condiciona, y te tiene que condicionar, ahí va la responsabilidad del profeta en decir lo que tiene que decir a quien se lo tiene que decir. Pero quien la recibe tiene que condicionarse con lo que está recibiendo. Pero no porque, me dijo el profeta que haga esto, la verdad que no sé por qué, pero lo voy a hacer. Eso es del antiguo pacto. En el nuevo pacto te condiciona porque lo que Él te está diciendo, primero Dios lo puso en tu corazón. Algo está trabajando Dios con vos, ¿sí? No es que lo sepas o no lo sepas, pero tenés que tener una conexión con esa palabra. Aun cuando yo he escuchado palabras proféticas dadas a personas que son incrédulas, que no eran creyentes y reciben esa palabra y se convierten a Cristo a causa de la palabra profética, pero no por miedo, este me adivinó el futuro, sino porque algo estaba sembrado en ese corazón. Algo Dios estaba trabajando en él. Y la palabra profética vino a confirmar algo sobre eso. Entonces, ese es el ministerio profético. Otros profetas que se mencionan son las hijas de Felipe, profetizas en Samaria, y también eran pilares dentro de la iglesia de Samaria, del funcionamiento de la iglesia de Samaria. Otros dos que se mencionan son Silas y Judas. Están mencionados en el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Consolaron a la iglesia de Antioquía. Después de que les llevaron la buena noticia de que no se iban a tener que circuncidar. Y uno dice, ¿por qué necesitaban consolación? Necesitaban consolación y necesitaban ser afianzados, afirmados. Porque lo que para nosotros leemos como una cuestión obvia, para ellos no era obvio. Lo que se gestó en Hechos capítulo 15, el famoso concilio de Jerusalén, fue un tema muy grave que estuvo a esto de frenar el avance de la iglesia en el mundo. O sea, el Espíritu Santo, por eso es tan importante lo que dice ahí, el Espíritu Santo y nosotros nos pusimos de acuerdo, dice el que escribe. Y es tremendo, porque si en ese concilio ganaban los judaizantes, el Evangelio no iba a ser otra cosa que el proselitismo del judaísmo de siempre. Y un montón de gente iba a quedar afuera. Entonces usted imagínense los hermanos de Antioquía, paganos, conocen a Cristo, experimentan la llenura del Espíritu Santo y de repente vienen y dicen, pero no sé, capaz que te tenés que hacer judío.
Ahora pensemos, habría alguno que dice, mira, yo ya recontra estoy, amigo, nos vemos en el cielo. Pero la mayoría serían muy respetuosos y estarían muy preocupados por esta situación. Algunos estarían enojados, algunos estarían cuestionando un montón de cosas, porque son las mismas cosas que nos pasan a nosotros ahora, ¿o no? Cada vez que hay alguna situación en la iglesia, ¿no se nos revuelve un poquito las tripas a veces con las cosas que pasan? Y nos cuestionamos un montón de cuestiones. Y tenemos el Espíritu Santo igual que los de Antioquía y todo. Entonces, llegan con la noticia y ahí el papel de los profetas fue crucial. Porque ellos, aparte de darles la noticia, dice que ese día se dedicaron a ministrar a la iglesia y los consolaban y los afirmaban. Estás bien, estás haciendo bien. Te enojaste un poco, hiciste berrinche y casi te vas, pero qué bueno que te quedaste. ¿No? Y imagínense ustedes, háganse la idea de cómo habrá sido ese culto, tremendo. Pero ese menciona el rol del profeta. Entonces no podemos mencionar aquí profetas como Isaías, como Jeremías o como Elías, porque era otra función, diferente. Aunque se les llama de la misma manera, pero es una cuestión semántica, pero en realidad son dos ministerios muy diferentes. Semántica me refiero a que la palabra profeta viene del griego profetes, que significa un montón de cosas. Significa el que habla, pero también significa el oráculo, también significa divino, también significa un montón de cosas, pero no es el sentido que se le da a la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, la palabra profetes se usa en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, pero la palabra hebrea original es la palabra naví, que significa vidente. Y esa es la función. Y para eso los utilizaban. Es decir, esa era la función que tenían, no es lo mismo, no era para confirmar al pueblo, era para traer la palabra de Dios de lo que se veía más allá de lo que ellos podían ver en lo natural. Y aparecen en momentos muy específicos, y acá están disponibles todo el tiempo en la iglesia. Y es fundamental que estén en la iglesia. ¿Se entendió esto? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿No? Sí. Hoy sería profeta también mucho más, como que hay un elenco de palabras de ciencia, de alguien que habla del futuro, de porque el profeta no está limitado solamente por ese ministerio, puede tener ese ministerio y ejercer cualquier cantidad de dones espirituales, como un montón de personas. Es re importante, por ejemplo, que el pastor también ejerza dones espirituales como el don de ciencia, y eso no necesariamente lo hace profeta, es la función lo que lo hace profeta, más que el don. Es la función que cumple dentro de la iglesia, sí. ¿En todas las iglesias tiene que haber profeta? Y sería lo ideal. Sí, lo que pasa es que también las corrientes denominacionales de las que venimos cada uno le da mayor o menor lugar a ese tema. Pero aunque no tengan el título, en toda congregación sana vos lo vas a encontrar, porque el título acá es de lo de menos, en todos estos cargos. Es recontra bueno tenerlo en cuenta, pero la verdad es que si vos prestás atención en cualquier congregación donde se predique la palabra y donde se permita lograr del Espíritu Santo, van a estar todos. Aunque no es el maestro o el profeta tal, es el hermano fulano, pero el hermano es profeta. Y aparece. Sí, hasta muchos dicen que lo llamen como nombre. Sí, por eso digo, una cosa, tampoco vamos a decir nada porque ahora le dicen esto, le dicen aquello, no pasa nada, son cuestiones de práctica y de posibilidades. ¿Sí? Es muy bueno que se reconozca, que haya ministerios proféticos que se reconocen, que visiten distintas congregaciones, está buenísimo, pero también está bueno que haya en la iglesia local con el nombre o sin el nombre. Es recontra bueno y mucho más provechoso cuando es reconocido y apreciado por la congregación. Porque también hay congregaciones donde hay, y además de uno dice, el loco este está hablando otra vez está diciendo, y está ejerciendo su ministerio el hermano o la hermana. Pero bueno, hay de todo en las congregaciones. Sí. Una pregunta. Jesús tenía su único ministerio, ¿verdad? Es que la iglesia es una proyección de Cristo, es el cuerpo de Cristo. No podría no tenerlo, porque es un cuerpo, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Es como decir, a ver si mi cabeza tiene brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda.
No, porque Él es la cabeza. O sea, es una respuesta fácil. Pero pusimos Jeremías. Yo también. Isaías. No, o sea, sí pueden ponerlo, pero es una respuesta circular. El objetivo es pensar en cosas prácticas que nosotros podamos traer a nuestra situación congregacional, donde podamos ponerle nombre y apellido a estos ministerios. Tampoco los ministerios son, otra cosa antes que pasemos a los otros, tampoco los ministerios son fijos, ¿sí? Pueden ir rotando a lo largo de la vida. Hay profetas que pueden ser pastores, hay profetas que no, pero hay profetas que pueden ser pastores. Hay pastores que pueden ser apóstoles, hay pastores que no. Hay apóstoles que pueden ser maestros, hay apóstoles que no. Que son una bendición cuando imparten, ministran, pero no tienen ni pie ni cabeza lo que están diciendo. Entran todas las varas, eso sí. Pero no es una enseñanza. Entonces, y pueden ir rotando a lo largo de la vida, pueden ir cambiando. Ah, ¿puedo ir rotando también? Sí. Claro. Porque esto no responde a vos vas a hacer tal cosa. Esto responde al lugar en donde estás y qué se necesita. Entonces, de acuerdo a la necesidad del lugar, los ministerios tienen que estar. Porque esto es mandato bíblico, digamos, más que mandato. Es diseño bíblico para que el cuerpo de Cristo crezca todo al mismo tiempo, unánime, a la altura, a la anchura, a la plenitud de Cristo. Es necesario que se ejerzan estos ministerios. ¿Sí? Pero no dice es necesario que haya una persona con cada uno. Dice, esto tiene que estar todo. ¿Por qué? Porque Cristo es uno solo y tiene todas estas características. Las va a repartir el Espíritu, ya te doy, entre cada grupo, entre cada iglesia, entre cada congregación. A veces entre 2, 3, todo depende a veces de las distancias también. Nosotros pensamos las iglesias como esto. Y por ahí, Pablo cuando escribió esto pensaba las iglesias en las ciudades. En la iglesia de Éfeso, no es la iglesia manantial de vida de Éfeso, es la iglesia de Éfeso. Tampoco tenemos que ser tan cerrados y estrictos, pero si miramos en detalle, en todo grupo de creyentes, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, que estén cumpliendo la función, y estas cosas van a salir, se tienen que dar. Sí. Se ve el Espíritu Santo que complementa según la necesidad del momento. Tal cual. Sí, del momento no es una improvisación, ¿no? Del momento me refiero tal vez a un momento histórico de una ciudad, de una región, de un ministerio, de una congregación. ¿Sí? Pero sí, el Espíritu reparte. Por eso es que no es un título al que vos te podés aferrar, ¿no? A mí un profeta me dijo a los 15 años que yo iba a ser pastor y seré pastor. Bueno, pero hoy ser pastor es ahora vamos a ver que este pastor no tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos pastor ahora. Y no porque ahora estemos mal, sino por otra cosa. Vamos a avanzar un poquito. Matías, hago una consulta. Sí. Yo, por lo menos yo lo utilizo bastante y no. A mí acá en el congrego, yo siempre comento que yo, yo le hago el nombre. Sí. Ustedes leen el pasaje donde Pablo describe estas cosas. La preocupación de Pablo no es que los efesios identifiquen cuál es su función, sino que empieza diciendo al comienzo, lo que empieza diciendo es que tienen que hacer todas las cosas como para el Señor y que tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Vieron que hablamos de vínculo antes? En ese vínculo de la paz, y el mismo Espíritu, a alguno le da hacer una cosa, a otro le da hacer otra cosa, a otro le da hacer otra cosa y otro otra diferente. Y se evidencia, porque como es el Espíritu el que lo da, no es que yo quiero ser esto, es el Espíritu el que lo da. Y después será mi compromiso con lo que el Espíritu quiere para mí, el que permitirá que eso se desarrolle o no se desarrolle. O puede tener una pasta bárbara para ser un maestro, pero si no te pones a leer mínimo las escrituras, no te digo una preparación de magisterio, de oratoria, pero si te cuesta leer la Biblia, por mucho que el Espíritu te haya dotado con la gracia, no vas a tener contenido.
Pero lo mismo pasa con todo lo demás, ¿sí? Lo mismo ocurre con todo lo demás. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, depende mucho de cuál sea tu lugar dentro de la iglesia. Por eso volvemos otra vez a la parte institucional. Si vos sos obispo, lo que nosotros hoy llamamos pastor, ¿sí? El que supervisa, el que está a cargo, esto lo tenés que tener muy claro porque tenés que poder discernirlo en la grey que tenés que alimentar. Porque tenés que potenciar y lograr levantar y acompañar a los hermanos que ejercen estos ministerios. Tenés que saber exhortarlos, tenés que saber ponerles límite. Hablamos del límite en el amor antes, ¿sí? En el mismo amor de que quiero que crezcas, te tengo que poner límite, como hacía Pablo con los corintios. Los corintios tenían muchos profetas. Entonces Pablo desde el amor le dice, a mí me duele decirlo esto, pero ustedes, a ver, si uno va a hablar, el otro que se calla. ¿Ah? Pero no está dando, por eso digo, no está dando un modelo de cómo debe ser, no, le está poniendo los puntos a los corintios, que lo estaban haciendo con motivaciones equivocadas y demás. Lo mismo respecto al hablar en lenguas. Tomar el modelo de 1 Corintios y decir, no, el hablar en lenguas debe ser así. Vos no partís de un reto para decir debe ser así. El reto lo tenés en cuenta. No se tiene que llegar a este extremo, esto no tiene que pasar. Pero el problema de los corintios no era que hablaban en lengua de los gritos, no era que se pisaban unos a otros cuando querían profetizar, o no era que ostentaban dones. El problema era que les faltaba amor. No los unía el vínculo del amor. Entonces ahí vos caes en cuenta y dices, bueno, no puedo tomar esto como una guía de cómo se tiene que ejercer el ministerio. Pero acá, en Efesios, cuando menciona estos ministerios, comienza hablando del vínculo de la paz. Y ahí los ministerios empiezan a hablar. Entonces, si vos sos el que supervisa es una cosa. Si vos no tenés un trabajo de liderazgo donde vos tenés que desarrollar a otros, tenés que estar en sujeción con tus pastores para que aquello que Dios ha puesto en vos se pueda desarrollar hasta donde tenga que desarrollarse. ¿Sí? Pero estas cosas están. Indudablemente están en todas las congregaciones, sea como sea. Pueden estar más menguadas, porque también depende, lo que les decía antes, qué tanto lugar se le da al Espíritu Santo. Hay denominaciones que son más tradicionalistas, es decir, se apoya más en la tradición que en la dependencia del día del Espíritu Santo. Están con el manual de la iglesia local pegado y se guían por eso más que con lo que el Espíritu quiere hacer en un determinado momento. Hay otros que son súper improvisados, que son más parecidos a los corintios a veces, que claro, la falta de límites claros, una doctrina clara, lleva a que estas cosas se manifiesten pero se desmadren, que vayan por causa que no se tiene que ir. Por eso nosotros estudiamos aquí para tratar de encontrar un equilibrio, no para ser tangenciales, si esto es así, esto es así. Hay que encontrar un equilibrio. Entonces el profeta, por eso decía, el ministerio del profeta es súper valioso, hay que cuidarlo y hay que cultivarlo y hay que alentarlo. Entonces hablamos del apóstol, también vamos a pasarlo rápido porque de este podemos hablar un montón de cosas. Pero hay un rol apostólico, sí, indudablemente hay un rol apostólico. El rol apostólico tiene que ver con la posibilidad de, primero, de lograr que el Evangelio permee donde no ha entrado. Ese es el propósito que tenía el apóstol Pablo. Yo soy apóstol a los gentiles, tengo que llegar a donde no haya llegado ninguno. Algunos relacionan esto con las obras misioneras, no siempre tiene que ver con las misiones, porque no es una cuestión tan institucional. Pero a veces hay apóstoles que están puestos en una ciudad. Nuestra ciudad tiene una gran cantidad de apóstoles, muchos de los cuales no llevan el título o el rótulo de apóstol, pero lo son. ¿Por qué? Y porque han sido pioneros en donde están, porque han, por medio de la palabra que han ministrado, que a veces es una palabra, a ver, quiero tratar de no ser malinterpretado con lo que voy a decir. Pero a veces la palabra que se revela no es que no esté en la Biblia, pero es una aplicación de lo que está en la Biblia para un lugar y para un momento muy concreto. ¿Sí? Algunos lo llaman palabra rema. Les damos títulos a las cosas para tratar de entenderlas. Pero es decir, es lo que Dios me mandó a hacer en este lugar. Y yo tengo que dar una palabra y un mensaje con un estilo específico en un lugar. Y eso tiene que ver con la visión apostólica. Hay visiones apostólicas, recién hablamos con el hermano, que trabajan con ex-adictos, en recuperación de adictos. Eso es un apostolado en sí, porque requiere una cantidad de energía y de fuerza, que si vos haces eso, es muy difícil, por ejemplo, que logres pastorear una iglesia.
porque está como súper delicado. Conozco un pastor, el pastor Zacarías, ustedes no sé si lo han escuchado hablar, tiene una iglesia hermosa que se dedica a la recuperación de adictos, pero vos ves su congregación y es muy particular, porque está abocada completamente a esa visión. Eso es una visión apostólica. Como les digo, esta llegada a veces a terrenos no evangelizados. O en la iglesia de liberación, por ejemplo, que se dedican solamente a la liberación, me ha pasado. Sí, encontramos un montón, pero hablamos más bien de terrenos que deben ser cultivados, trabajados. La liberación es como una cosa que tiene que estar en todos lados. Sí. ¿No? Pero a veces hay trabajos muy específicos. La educación, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros en nuestra congregación tenemos una escuela y estamos en contacto con iglesias que tienen escuela. No todas las iglesias tienen una escuela. Es un campo apostólico, sí, indudablemente. Vos necesitas una revelación, una claridad de parte de Dios para hacer ese tipo de trabajo, para sostener ese tipo de trabajo. Y eso tiene que ver con el apóstol, tiene que ver con alguien, justamente la palabra apóstol significa enviado, no es otra cosa. ¿Los chicos también, profe? ¿Eh? ¿Los chicos también? Ahí yo te doy mi impresión, lo que dije el otro día. Los niños, hay cosas que no pueden ejercer porque les falta madurez para ejercer. No, perdón, pero el nicho ese de los chicos como en las ediciones, de un apostolado, o sea, ¿y los niños también podrían ser un apostolado? Sí, podría ser. No tendría ahora en mente ningún caso en particular, pero sí podría ser. Lo que pasa es que niños hay en todos lados. Claro. Si vos decís niños de la calle, bueno, por ejemplo, Graciano se llama, es una pastora que está en Mar del Plata. Trabaja con chicos de la calle y mujeres rescatadas de la trata de personas. Años hace que trabaja. Y toda su iglesia está orientada a ese tipo de personas. Y es un apostolado sin indudablemente. Porque podría llegar cualquiera, pero ello llega con una palabra de revelación de parte de Dios muy específica. Son terrenos como muy específicos, ¿sí? En el caso del apóstol Pablo, él marca la parte de especificidad del apostolado. Dice, Pedro fue a los judíos y yo fui a los gentiles. El evangelio es el mismo, pero hay un nicho, como decía, un nicho específico que reúne ciertas características que los separan del resto. Tanto gentiles como judíos. Niños, sí podría ser, pero niños hay como en todos los grupos vos tenés niños. No se va a decir, bueno, no, niños de la calle. Bueno, eso sí, es una cultura específica, puntual. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos, le dice más confusión. Tiene que ver con eso. Y el apóstol tiene que manejar muy bien, se relaciona muy bien con el profeta, se relaciona muy bien, tiene que mantener muy, ¿cómo puedo decir? Tiene que ser muy sensible a la guía del Señor para cambiar su rumbo cuando sea necesario. Algo que eventualmente quien ejerce un ministerio de pastor le va a costar mucho más, porque el pastor habla más de algo que está más afianzado y que hay que cuidar eso que está afianzado. En cambio el apóstol, si tiene que levantar todo y cambiar de rumbo, cambia. Y el mismo apóstol Pablo muestra eso. Dice, nosotros queríamos ir hacia acá, pero el Espíritu no nos dejaba. Entonces tuvo un sueño de un varón macedonio y listo, vamos a Macedonia. Se cambiaron los planes. Y no era, iba a ir acá, pero bueno, voy a ir allá. No, era, iba a ir para allá y ahora tengo que ir para allá. Tesalónica dice lo mismo. Quise ir a saludarlos, pero Satanás no me dejó, así que no pude ir, lo mandé Y mucha perseverancia. También les dice, no me acuerdo a qué iglesia que le dice, y oren por nosotros, en tal cual se nos abrió una puerta muy grande, pero nuestro hermano Tito no llegaba, y como Tito no llegaba, decidí ir a buscarlo. O sea, también la capacidad de discernir que aunque la puerta sea muy grande, me está faltando alguien, que no me puede faltar. Entonces necesita esa relación, esa comunicación con Dios para ser enviado a donde tiene que ser enviado. No, es como que no se puede enamorar de ningún lugar al que va. No sé, son características que enumero de lo que vemos por ahí en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. El evangelista, bueno, no hay mucho más que decir de esto. Se menciona, por ejemplo, ¿qué evangelista se menciona en la palabra? Felipe. Se dice así, Felipe,
el evangelista. Ahí nomás. Y el primero, ¿no era el primer evangelista también? Sí, no sé si llamarlo el primero, pero es mencionado así como un ejemplo de evangelista. Timoteo, Pablo le dice, haz obra de evangelista. Le dice a Timoteo que tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que ver? Porque a ver, si vamos al caso, todos los creyentes deben ser un poco evangelistas. Bueno, todos los creyentes deben ser un poco de todo. Pero no todos tienen la gracia de pararse en un lugar y atraer a la multitud y llevarlos al arrepentimiento. O sea, cualquiera puede tener el carisma de atraer a la multitud, pero hacer que se arrepientan, eso es la gracia del Espíritu Santo. Claro. No lo logra cualquiera, ¿sí? El poder decir, piensen por ejemplo, tal vez de los más grandes evangelistas de nuestro país, Carlos Ganacondia. Impresionante. Es una cosa fuera de serie. La presencia. Sí, pero la presencia de Dios respalda muchos ministerios de muchas maneras y llega. Pero, la palabra que estaba orando dijo, hoy el Satanás se me vino entre la mata, lo dijeron. claro, barajó, viste, un antes y un después, pero ¿cuál era su característica? Nada, ejerció el ministerio que Dios le dio. Y vos ves entrevistas donde cuenta cómo empezó y dice, y empecé parándome en una esquina y llamando a la gente. Y empecé yendo al hospital y uno dice, uy, todos los creyentes tenían que hacer lo mismo. Sí, pero si todos los creyentes hiciéramos lo mismo, faltarían las otras cosas. Todos los creyentes tenemos la obligación, el deber, el ministerio de reconciliar a las personas con Dios. Pero no todos podemos convocar a 20.000 personas acá en Japón. Porque vos decís, acá le decía todo, porque ustedes, pero en Japón, que te miran así. Y pasan las mismas cosas. O sea, ahí vos te das cuenta que hay algo de parte del Espíritu. Y no es algo que se puede imitar. No es algo que yo puedo decir, uy, tengo que ser como Anaconda y voy a hacer lo que hizo Anaconda. No te va a salir. Si no es tu llamado, no te va a salir. Es así, por eso no hay fórmulas en esto. Es lo que Dios, es lo que el Espíritu ha repartido a cada uno y por eso es importante reconocer un poco también cuál es nuestro lugar, nuestra aspiración. A veces las aspiraciones están relacionadas con el lugar en el que Dios te dio, porque por algo te llama la atención un determinado ministerio y anhelás algo determinado. Tal vez lo que está en tu corazón es lo que el Espíritu está poniendo. Pero, bueno, son necesarios. Los evangelistas movilizan lo que el resto de la iglesia no puede movilizar todo el tiempo. ¿Sí? Pedro ejerció de evangelista. El día de Pentecostés, todos hablaban en lenguas. Los 120 estarían hablando en lenguas. Todos hablaban de las maravillas de Dios y la gente los podía escuchar en sus mismos idiomas, los que eran del extranjero, y decían, uy, mira, esto no es de Galilea, mira cómo está hablando, uy, qué loco, qué sé yo. Pero el único que se paró fue Pedro y se convirtió en 3.000 personas. Y durísima, aparte la palabra durísima. Porque estos no están borrachos, esto es lo que dijo el profeta Joel, tal cosa, tal otra vez, porque es Jesús el que mandó, Dios mandó a Jesús y ustedes lo mataron. Así, ¡trac! Y se puso el arrepentimiento. ¿Qué haremos? Bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno en nombre de Jesús. Esa es tarea del evangelista. ¿Sí? Bien, el otro, maestros. Maestros en el Nuevo Testamento. A ver, este es un poquito más difícil de encontrar. ¿Qué es un maestro? Y yo puse a Jesús. Jesús era un maestro. Le decían maestro. Para mí. Nicodemo no sabemos. Bernabé, bueno, no se menciona que parezca enseñar. Yo no lo puse, pero me quedó una duda. Timoteo es comisionado por Pablo, pero no lo encontramos enseñando a él. ¿Sí? Gamaliel yo había pensado. Pero no es cristiano. Claro, no era cristiano. Pablo es apóstol, no sé si ejerce, aunque estuvo 3 años en Éfeso, en la escuela de un tal tirano, enseñando. Las cartas de Juan son cartas de magisterio, sí. Son cartas doctrinales. Sí. Hay uno que es Apolos. Puede decir Apolo, pero no. Tampoco dice que es María. Tampoco dice que era María. Pero lo que está haciendo es eso. Donde lo encuentran Priscila y Aquila,
y lo guía, él no está ni evangelizando, ni está abriendo una obra, está exponiendo la palabra. Era un hombre poderoso en la palabra. Eso es más o menos lo mismo que ser maestro. Es la capacidad de exponer lo que está escrito, que es tal vez la diferencia principal con el apóstol. Y no es que el apóstol no enseña la Biblia, ¿sí? Pero el apóstol tiene una palabra directiva que se para sobre la doctrina, sobre el fundamento, el que está, pero es aplicado. Y el maestro lo que hace es, vamos a sentarnos y lo vamos a exponer, y vamos a dejar que la palabra trabaje en el corazón de cada creyente para que sea edificado en lo que está escrito. No son mencionados como maestros, pero aparecen en las Escrituras. Timoteo es comisionado. Timoteo es comisionado a muchas cosas. Es casi que se acerca a ser apóstol Timoteo, porque es enviado a un lugar, aunque no quería ir. Se le manda a ser evangelista, se le manda a ser ejemplo, se le manda a que lo que aprendió lo enseñe a otros. Se le pone mucha responsabilidad encima porque él tiene que levantar prácticamente una obra, corregir una obra, trabajar todos los aspectos en una obra. Pero el maestro tiene que ver con la capacidad de aplicar, de exponer, esta es la palabra, exponer la Escritura y explicar la Escritura. No desde un punto de vista de la crítica textual, es decir, no desde buscarle los argumentos al texto, que no está mal. Es bueno, ¿no? Decir, bueno, vamos a las versiones originales o lo que dice la arqueología, la historia o el contexto, lo que sea. Pero nosotros pensemos que cuando Pablo escribió estos ministerios y menciona al maestro, no había mucho que ir al original. El original era lo que se estaba hablando en el momento, no había mucho misterio. Y el contexto era el contexto que se vio en ese momento. Tiene que ver con poder exponer la palabra de forma sana, de forma ordenada, introducir a los creyentes en el mensaje de la palabra, poder sacar de la Escritura el mensaje preciso de Dios sin irse por las ramas y dejar también que el cuerpo de creyentes mastique y crezca. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, se dice que el autor dice: yo quisiera darles alimento sólido, pero les tengo que dar leche espiritual, tenemos que volver otra vez a los rudimentos. Y está haciendo por ejemplo, la carta a los Hebreos, sea quien sea que la escribió, es una enseñanza. No es una carta de tipo pastoral, hay corrección, pero toda la corrección parte de las Escrituras y parte de una premisa muy clara: Jesús es superior a todo lo que estuvo antes. Y hay una exposición punto por punto. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Abraham, Jesús es superior a todo. Y va desembocando. Entonces hay una exposición de las Escrituras para llegar a un punto de la verdad que tiene que internalizarse en los creyentes. Y a ellos les dice: les tengo que dar leche. Mirá, coloqué la carta a los Hebreos y dice que es leche. Quisiera hablarle de cosas más suculentas, pero ustedes se volvieron lentos para oír. Un mensaje más doctrinal, maestro. Claro, tiene fundamento de doctrina que trasciende una situación momentánea de aplicación. Hagan esto porque ustedes me preguntaron esto, yo les respondo esto. Hay esto es así. Cartas que son de tipo enseñanza, ministerio de maestro, por ejemplo, Colosenses, es justamente una carta que se dedica a aspectos doctrinales muy profundos, muy profundos. Y entonces ahí podemos poner a Pablo, ¿no? Sí, Pablo ha ejercido el maestro, no es la característica con la que más lo encontramos, pero sí, indudablemente, ejerció de maestro. Como decía Timoteo, Apolos. En la carta a los romanos, el final, esa lista larga de gente que hay, ahí se menciona gente que enseña la palabra. Y esto se menciona en la carta de Tesalonicenses, cuando dice: tengan en alta estima a aquellos que les enseñan la palabra, que los exhortan, aquellos que presiden entre ustedes, que les enseñan la palabra. Habla de los maestros. En ese tiempo eran los más abundantes. Hoy me parece que no tanto, porque para
porque se necesita tiempo para ejercer este ministerio. Se ejerce desde los púlpitos. Los pastores son maestros de la palabra porque necesitan hacerlo y la iglesia tiene que alimentarse. Sin embargo, yo creo que el formato actual de predicaciones, el tiempo y la poca, la diferencia de códigos que hay muchas veces entre el predicador y el que escucha, porque hay poca lectura de la palabra, hace que sea difícil ejercer este ministerio. Es muy difícil hablar de la palabra con alguien que no la ha leído, que no está familiarizado. Por eso se necesita a veces un contexto específico. En el instituto bíblico, bueno, no todos los profesores de institutos bíblicos son maestros de la palabra, porque son dos cosas diferentes. Yo les dije, un maestro de la palabra que a mí me impactó, creo que les había contado, era este hombre de Florentino, un correntino que no sabía leer, pero exponía la palabra de una manera impresionante. Evidentemente se notaba el don del Espíritu Santo sobre él, que iba más allá de sus capacidades naturales. Eso es fantástico. En todas las congregaciones hay así, indudablemente, y necesita cultivarse. Eso es lo que eso también debería cultivarse y buscarlo también la persona, dónde está ese tesoro, ese tesoro que portamos para poder también practicarlo, explotarlo. Totalmente. Tiene que ser cultivado. Otro que mencionamos, y ya terminamos con este, es el de pastor que se menciona. ¿Por qué digo que es distinto esto de acá a lo que nosotros llamamos pastor hoy? Porque a partir de la Reforma Protestante en adelante, en el siglo XVI en adelante, se le da título de pastor a quien el apóstol Pablo llama obispo, supervisor. Entonces, el pastorado se ha transformado para los protestantes y las iglesias evangélicas incluidas en el título. Es el jefe de la iglesia local, pero no siempre el pastor ejerce el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral del que habla el apóstol Pablo es justamente el que trata de la cercanía con las personas. Cercanía, ¿cómo lo explicamos? Cercanía en el día a día. Es muy difícil ser pastor a distancia, es re difícil. Es la cercanía, es la capacidad de justamente ver quién falta. Por eso se usa el nombre del pastor, porque se hace la alegoría con el que cuida las ovejas. Entonces, en la iglesia, él tendría que abundar el pastorado. Tendría que haber muchos pastores, más allá de quién preside, ¿sí? De a quién se le da ese título o cargo. Como ministerio, como inclinación de corazón, tiene que abundar el pastorado. El atenderse los unos a los otros, el considerarse, el estar atentos a quién falta, a quién no falta, cuáles son las situaciones que se está viviendo en cada lugar, y ayudarlo siempre en el contexto de la palabra y de la iglesia. Otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Y acá hay una clave del ministerio pastoral. Si el pastor se inclina demasiado por las necesidades de las personas, se agota y se termina muriendo. El pastor tiene que estar atento a la necesidad de Dios. ¿Y qué necesita Dios? Que nosotros prediquemos el ministerio de reconciliación. La tentación más común de quien tiene un corazón pastoral es inclinarse demasiado a la necesidad de las personas y a veces tratar de solucionarlo también. Y no está siempre en nuestro poder esa cuestión. Y es una de las cosas con las que más se lucha. Entonces, por eso es necesario, así como, imagínense una iglesia donde solamente hay evangelistas. No va a crecer esa iglesia, no va a lograr crecer. Pues nadie lo va a consolidar, nadie lo va a instruir. Entran y salen, o supongamos no, que entran y que también se transforman en evangelistas, y llega un punto donde eso se va a terminar, porque después hay un día a día en la vida de las personas donde va a necesitar un pastor, alguien que esté ahí para levantar, donde va a necesitar una palabra profética. Imagínense, bueno, también, ¿no? Si vos ves una iglesia donde solamente hay maestros, y vas a una iglesia que va a ser muy chiquita,
te va a costar un montón crecer. Y van a decir, bueno, somos pocos, pero somos buenos. Son buenos, pero no tan buenos, porque ¿qué pasa? Tenemos el mensaje del Evangelio, ¿cómo es que no podemos crecer más? Y no estoy en contra de que la iglesia sea pequeña. El tamaño de una iglesia es circunstancial. A veces se crece de golpe, a veces son chicas, a veces son años que tienen que trabajar mucho tiempo con poca gente. No, por eso el tema no es si la iglesia es chica o es grande, el tema es si la iglesia es chica y se conforma con eso. Dice, no, somos chicos, pero mirá, acá hay una iglesia grande, es en cualquiera. Nosotros somos chicos, pero caminamos derecho. Te falta un evangelista, capaz, que te mueva un poco, te saque un rato del estudio bíblico y te lleve un poquito afuera. Te hace falta, ¿no? Y lo mismo que pasa con una iglesia netamente pastoral, ¿saben dónde se ve? Una iglesia que se involucran en trabajo social. El trabajo social se come el ámbito de la iglesia y todo es trabajo social. Está mal para nada, pero la iglesia no es trabajo social, la iglesia es otra cosa. Entonces, el equilibrio lo pone en que existan todos los ministerios y funciones y que estén bien relacionados y que se mantengan, como dice el pasaje al principio, unidos en el vínculo de la paz. Porque que estén todos juntos y que se esté quejando con el profeta porque son muy cañeros y no sabe tratar a la gente, porque le diga al evangelista, vos lo que pasa es que son muy gritones, el evangelista le diga al maestro, lo que pasa es que ustedes no salen nunca de las cuatro paredes, y el maestro le diga al profeta, lo que pasa es que no conoce nada de la Biblia. Y si entras a cualquier video de YouTube de algún maestro, profeta, evangelista, y lees los comentarios, te encuentras con todo eso. Por eso el vínculo de la paz es indispensable, porque no podemos existir los unos sin los otros. Somos todos el cuerpo de Cristo. O le va a decir la oreja al ojo porque no sos oreja, no sos parte del cuerpo. Bueno, es esto. Es esto. Todo se tiene que desarrollar en armonía, aquello que el Señor nos ha llamado. Pero todos logramos el mismo trabajo y el mismo propósito y el mismo objetivo. Entonces, maestros, bueno, pastores en el Nuevo Testamento. A ver, pastores. Ayúdenme a encontrar pastores. Jesús, pastor ahí, 3 años estuvo y después dijo, bueno, yo me voy. Y Timoteo, ¿no? Tito Y Timoteo. Timoteo. Yo puse... Tito me parece más relevante incluso que Timoteo, porque otra vez lo mismo, el mismo criterio que usamos con Corintios, que es que es una carta de reto, de límite, de llamado de atención. Entonces es medio difícil saber si está funcionando bien, porque es un llamado de atención. Timoteo más o menos también, porque Timoteo es un ajuste que le hace Pablo a Timoteo para que... Pero Tito es la versión positiva de Timoteo. No que Timoteo sea negativo, sino que él tiene que poner claro algunas cosas. Pero Tito era un hombre muy valioso en el ministerio de Pablo. Más allá de que vemos las veces que lo ha acompañado, o esto que yo les dije, que Pablo escribe, se nos abrió una puerta muy grande, pero como Tito no estaba, no vamos a ir. Pará, ¿quién era Tito? Y después le lee la carta a Tito y dice, para Tito, mi verdadero hijo en la fe. ¡Wow! Era re veloz. Y le da indicaciones, pero son diferentes a las que le da Timoteo. Más o menos toca los mismos puntos, pero se logra de otra manera. Así que evidentemente Tito era, sí, veloz y un gran pastor. Otro, ¿vieron la carta a Filemón? Filemón era pastor. También es que se dice a toda la iglesia que está en tu casa. O sea que el tipo era, aparte de ser un hombre importante, evidentemente, en su entorno social, él tenía una iglesia en su casa. Era un pastor. Y se ocupaba de esa iglesia como si fuese su propia familia. Y eso nos da a entender de las recomendaciones que Pablo le da a Filemón respecto a Onésimo, este esclavo que no sabemos si le escapó o qué, pero que Pablo lo manda de vuelta. Ese es un caso del pastor. Otra. La señora amada de Tercera de Juan. La señora amada y sus hijos, que también tienen una iglesia, no sabemos bien,
Podemos tener un montón de suposiciones, pero no tenemos ni idea. Pero se menciona que era una iglesia allí. El anciano Gallo, también mencionado por Juan. Claro. Ya el nombre está diciendo, es el anciano Gallo, es pastor. Es lo que nosotros llamamos pastor. Sí, aparte reunía todas las condiciones porque decía que Todo era es un hombre hospedador, hospedador, tenía todo. Sí, sí. Es alguien que se ocupa de determinadas necesidades de la iglesia. Es un pastor. Y en el libro de los Hechos vamos a encontrar varios, no siempre vamos a tener los nombres, pero se menciona a los 12 que estaban en Éfeso, por ejemplo, por los que Pablo ora y reciben el Espíritu Santo. Ellos son iniciadores de una iglesia y después recibe la carta de los Efesios, entonces evidentemente son los que están pastoreando es decir, los que están al lado de la gente, que los están acompañando, que los están ayudando a crecer y demás. Bueno, más o menos como para tener una idea de cómo es esto el tema de repartir el ministerio y cómo cambia la cuestión institucional. Entonces, por ejemplo, yo les digo, hoy puede ser que alguien sea pastor de la iglesia tal, pero que en lugar de ser pastor sea profeta. Sí, sí. Totalmente. Porque la tarea pastoral la harán otros hermanos en su congregación. Sería lo ideal. ¿Sí? Puede ser un apóstol, tranquilamente. La tarea pastoral la harán otros hermanos. Aunque lleve el rótulo de pastor tal. Lo que más abunda entre los pastores son maestros de la palabra. ¿Sí? Y que se ocupan de formar a otros. Y esos otros son tal vez los que están más cercanos a la gente. Porque también a veces las iglesias crecen mucho. Ya una iglesia de 150, 200 personas ya no la maneja un solo pastor, es imposible atender a todas las necesidades, estar atento a todas las situaciones. Entonces, sí, tranquilamente puede tener el título de pastor y ejercer algunos de los otros ministerios. Bien, no sé cómo estamos con la hora, creo que hemos avanzado mucho. Está bien. Bueno, tenemos unos minutitos más. Vamos a ver si podemos avanzar en estos temas. Aspectos a tener en cuenta a la hora de asumir el llamado del Señor. Lluvia de ideas. ¿Qué tengo que tener en cuenta si le voy a decir que sí al Señor? El que pone la mano en el arado. Ahí está, palabras de Jesús, ¿eh? El que pone la mano en el arado, ¿qué? Uno mira para atrás. Y mira para atrás, No es apto. no es apto. No estamos en condiciones. El precio. El precio. Es interesante esto del precio o el costo que se paga, porque en realidad, a la hora de hablar de precio, de costo, de pago, es decir, algo que nosotros tenemos que poner para obtener algo, siempre contamos con lo mismo, con la misma cantidad de recursos. El tema es en dónde los vamos a poner. Cuando decimos hay que pagar el precio por el ministerio, indudablemente es real. Porque es así. No es que yo convenzo a Dios o le pago a Dios para que me dé el ministerio, sino que dedicarme a la obra del ministerio, servir a Dios, va a tener una demanda sobre mí y mis recursos van a tener que volcarse a ello. Pero por otro lado, si yo no los pongo ahí, no los voy a conservar. Por eso, entre todos los requisitos que Jesús dice, pone el que quiera conservar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, este la hallará. Si no pagas el precio en el ministerio, lo vas a pagar en otra área. Porque nunca te quedas con nada. Así como viniste al mundo, así te vas a ir. Todo lo que juntaste en el medio queda en algún lado. O queda sembrado en la obra, o quedan unas lindas vacaciones que te pegaste en algún momento, o queda en cómo paseabas en lugar de ir a la iglesia, o queda en cómo te preocupabas y te afanabas por trabajar y trabajar y trabajar porque la gente no se paga sola. Es cierto que se habla de pagar el precio, es real, pero también depende mucho quién te cuente esta historia, cómo esté su corazón y su estado en el momento que te lo dice, te va a pegar de una manera u otra. No es lo mismo que venga un pastor, un ministro que está muy golpeado, que se le dividió la iglesia, que todo le está saliendo mal y que venga y te diga, hermano, el ministerio es una lucha. El precio que se paga, vas a llorar.
No es lo mismo que te lo diga alguien en ese estado, que capaz que a la semana siguiente te dice, no, una bendición, como Dios se manifiesta y se glorifica. Te dice eso. Ahora, vos no pagas el precio ahí y que no vas a llorar nunca en tu vida. ¿Qué no vas a llorar? Vas a llorar igual. Si vos decís, no, porque el ministerio te envejece. ¡Ay! El otro no. Si te quedas en tu casa, no envejeces. Es verdad, la calvicie se acentuó un poco. No te voy a decir que no. Pero si te quedas en tu casa, el pelo se te va a caer. No se te cayó y se te caerá la semana que viene. Es decir, este es el tema. Lo que dice Jesús, si vos querés retenerlo y vas a vivir luchando con Dios, ¿qué es lo que tanto apreciás? ¿Qué es lo que tanto te gusta? Tener, qué sé yo, más tiempo libre. Y es algo que perseguimos un poco todo, pero a veces es cuestión de orientar también nuestra vida. Hace unos días estaba justamente trabajando esto con uno de mis obreros que me hacía este planteo. Claro, tienen nenes chiquitos, no tiene vehículo, un montón de complicaciones, ¿no? Entonces estábamos reviendo su área ministerial y él se sentía muy frustrado por algunas cosas. Entonces lo primero trae tranquilidad, a ver. No, porque fulano, porque no tengo tiempo para visitarlo. Si fulano va a depender de que vos lo visités, no, que se convierta primero a Cristo. ¿No? Pues no puede depender de que vos lo visités, no te machaques tanto. Entonces poniendo un poco de paño frío a eso. Pero después por otro lado decir, a ver, ¿por qué vivís corriendo y afanado? ¿Te sentís culpable todo el tiempo? Porque tendría que estar acá y estoy acá. Bueno, habrá que reorientar la vida. Hay un montón de cosas que no vas a poder hacer, que quisieras hacer y no vas a poder hacer. A veces es difícil cuando los chicos son chiquitos, porque los chicos quieren tener actividades, a veces quieren ir al club, quieren esto, y por ahí vos no podés ir a las actividades, porque las actividades son domingo a la tarde, porque el cierre del club es el domingo a la tarde, y por ahí una vez al año lo podés hacer, pero cada 15 días no. Y bueno, tu hijo tendrá que aprender que nosotros servimos al Señor. Será difícil, o habrá que buscar la guía del Espíritu Santo en cada oportunidad. Pero a veces queremos como cumplir con expectativas de todo el mundo. ¿Sí? Y le echamos la culpa a la iglesia. Porque la iglesia nos ponen demasiadas actividades. Bueno, no, hay que ver hacia dónde está orientada tu vida. Y acá se aplica esto de que al que mucho se le perdona, mucho ama también. Porque muchas veces también nos acostumbramos a la vida de la iglesia y medio que nos cansamos, nos saturamos y queremos ver también otras cosas. Y vos decís, mirá el hermano viene de cualquiera, está reconvertido y ahora está clavado acá en la iglesia y están todas las actividades y él llega a todo y a mí me cuesta un montón. Bueno, tiene que ver porque por ahí nos olvidamos un poquito de dónde nos sacó el Señor y por qué es tan valioso esto para nosotros. Es una cuestión de inversión. Todos tenemos la misma cantidad de horas, más o menos la misma cantidad de fuerzas, más o menos, algunos más, otros menos. Todos tenemos muchas ocupaciones, cada uno sabrá cómo orientar a su Señor. Por eso Pablo le decía, ¿no? El soltero, por ejemplo, decía a los jóvenes, miren, el soltero tiene que ocuparse de cómo agradar al Señor y nada más. Se le pone como una vara, como recontra alta. Y el casado, bueno, también tiene que preocuparse por las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y sí, es parte del asunto, ¿no? ¿Qué está enseñando? Más que una cuestión doctrinal de que el soltero puede servir al mejor al Señor, lo que está diciendo es que cada uno sepa cómo orientar lo que tiene. Si lo vas a invertir en la obra, ese será el precio que vas a pagar, el famoso precio que vas a pagar. ¿Cuánto te duela dejar lo que dejaste? Y eso es una condición muy subjetiva. Para algunos es un gran sacrificio levantarse y levantarse antes para tener tiempo para orar. Y es un sacrificio re difícil. Y otros lo esperan y lo anhelan ese momento y no saben cómo hacerlo y se despiertan antes. Y eso depende de cada uno. Cada quien sabrá. A algunos les cuesta un montón y el jueves que jugamos el fútbol con los muchachos y el pastor convocó una reunión, y a algunos les costará un montón y otro dirá, bien, jugar de fútbol, pero vamos a la reunión con el pastor. Eso dependerá de cada uno. Algunos dicen, mi siesta del domingo es intocable. Y otro dice, no, levantamos todo parejito para poder bañarnos todo y llegar temprano a la iglesia porque tenemos que seguir. Eso dependerá de cada uno. ¿Se dan cuenta? Ahora, después el Señor dará a cada uno conforme a su nivel de compromiso, indudablemente. Más de compromiso que de capacidad. Hay muchos que son muy capaces, pero no son tan capaces de sembrar y de renunciar a algunas cosas para desarrollar lo que Dios les ha dado. Otros no tienen tantas capacidades, pero lo que tienen lo ponen en manos del Señor. Bueno, como para
cerrar y ver la semana que viene. Quiero que hablemos de estas cosas la semana que viene. ¿Cómo cultivar nuestra vida interior estando en el ministerio? Es re complicado para los que están muy ocupados en la obra. Se hace re difícil a veces tener tiempo para dedicarle exclusivamente al Señor. Es la contradicción más grande del ministerio pastoral que podemos enfrentar. Y es la fantasía de todo el mundo. ¿Cómo quisiera no tener que trabajar y dedicarme a la iglesia? No te digo que no, pero cultiva tu vida con el Señor ahora, porque el día que se te abre esa puerta, te va a costar mucho más. Porque la iglesia es muy demandante. Y siempre te sentís que estás en falta. Siempre te parece que tendrías que dedicar más tiempo. Siempre te parece que te tenés que quedar una hora más. Siempre tenés a alguien más por atender. Y cuando terminaste con todo, te acordás, uy, tendría que llamar al hermano fulano a ver cómo está. Y cuando te das, y si te descuidas, estás solamente preparando el mensaje que vas a predicar y nada más. Es súper complicado. Por eso quiero que hablemos la semana que viene de la vida interior de la vida. Y otra cosa que quiero que hablemos antes de que terminemos la materia, vamos a hablar la diferencia entre, y esto lo pueden ir preparando, estudiando si les interesa, la diferencia entre carácter y personalidad, que tiene un poco que ver también con esto que hablamos de los diferentes tipos de ministerios y qué cosas evaluamos nosotros. La diferencia entre carácter y personalidad. ¿Saben la diferencia entre carácter y personalidad? ¿Qué es una persona de carácter fuerte? ¿Cómo es? ¿Cómo? No, es que las circunstancias no lo mueven de ese estado. Hay un orador muy conocido japonés colombiano, se llama Yokoi Kenshi, que él cuenta que cuando estaba en Japón, que cuando fue a Japón de chiquito y llegó a la escuela, todos sus compañeros decían, el maestro tal, eso es un hombre de carácter fuerte. Y si yo lo veía, el tipo estaba así con el arroz. Y le saltaban algo y se portaban mal, no decía nada. Le hacían caso, no decía nada. Y yo decía, ¿cómo es un carácter fuerte? No, carácter fuerte, mi papá que grita, que patea. Dice, no, carácter fuerte. No lo conmueve nada. Su carácter es inamovible. Por eso tenemos que hablar de la diferencia entre carácter y personalidad para aplicarlo al ministerio. Bueno.